hermanos, les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión nos acompaña nuestro amigo y hermano Diego desde el hermoso Perú. Y bueno, él está con nosotros para contarnos un poco de su experiencia creciendo. Nos va a platicar cómo fue que fue conociendo la fe católica, los obstáculos, los retos que tuvo que ir venciendo. Y bueno, estamos contentos de que nos estés acompañando, hermano Diego. ¿Cómo estás, hermano? Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme a poder contar mi testimonio. Y pues bien, yo muy contento de poder ayudar a otros que quizás están en este momento en su proceso para llegar a la Iglesia Católica y espero que les sea de ayuda mi testimonio. Amén. Bueno, pues voy a hacer lo que acostumbro o trato de hacer, ¿verdad? Me voy a hacer a un lado y voy a darte el espacio, el tiempo, para que nos platiques quién es Diego y te introduzcas a ti mismo y vayas narrando tu historia hasta el día de hoy, ¿verdad? Adelante, Diego. Bien, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Diego Álvarez, yo soy de Perú, Lima, Perú. A ver, contaré desde los inicios, desde que era pequeño. Yo nací en un hogar católico, pero de nombre. No era una familia que realmente vivía su fe, ni asistía a misa. De los recuerdos que yo tengo de muy pequeño, no eran así. Me bautizaron de muy pequeño, creo que cuando tenía 2 añitos, 2 años de edad me bautizaron. Llegué a dar también la primera comunión, también de niño, pero recuerdo ya que en esos años mis padres, especialmente mi papá, ya empezaban a estar asistiendo a una iglesia evangélica, pentecostal. Eh, bueno, voy a contar algo breve de esa parte. Eh, Fue a raíz de la enfermedad de un familiar. Este familiar estuvo con cáncer y resulta que unos pastores que son de esta iglesia se acercaron y ahí empezaron a predicar. Eso como que les llamó mucho la atención de la forma como predicaban y fue así como ellos comenzaron a asistir poco a poco. Primero mi papá, luego mi mamá. Y eso fue, si no me equivoco, en el 1998. Yo apenas en ese entonces habría cumplido los 11 años de edad. Hasta ahí fue donde eh, estuve, por decirlo así, cerca de la Iglesia Católica, porque luego vino ya la lejanía. Yo empecé a asistir a esta iglesia pentecostal desde muy pequeño con mis padres. Y ahí fue otro mundo, pues me enseñaron lo que creo yo en muchas iglesias evangélicas les enseñan, que la Iglesia Católica es una secta más, que es idolatría tener las imágenes, las estatuas, que es falso la intercesión de los santos. Y bueno, la congregación donde empezó a asistir mi familia era muy anticatólica. Recuerdo que casi muy seguido nos predicaban que la Iglesia Católica era la gran ramera, ahí iba a estar el anticristo y cosas así. Eh, yo empecé mientras crecía, digamos, creo que tenía unos ya 14 años de edad, ya estaba un poquito más maduro y tomé en serio las cosas de Dios. Yo quedé convencido de que esa iglesia era la verdadera. Ellos tenían a mi parecer en ese entonces, ellos tenían la verdadera sana doctrina, el evangelio puro. Y bueno, yo en mi adolescencia
En una corta edad yo decidí alejarme totalmente de lo que es el mundo, todo lo pagano, y empecé a, pues, dedicarle mi vida al Señor, a predicar, a salir a evangelizar. Mm, Todo me iba muy bien. Yo nunca tuve esas ganas de cuestionar las doctrinas que ellos tenían. O sea, lo que ellos decían para mí era la verdad. O sea, era Dios hablando por medio de los pastores, etc. Eh, Como anécdota quiero contar algo, y esto era cuando tenía 15 años de edad, y tiene que ver con la Iglesia Católica, porque estando yo aquí en casa, un día me puse a pensar y dije, ¿qué tal si para ser salvo yo tengo que obedecer lo que enseña la Iglesia Católica y no lo que me enseñan aquí en mi iglesia? Fue algo de la nada, es algo que yo no venía pensando, es algo que vino de repente. Y luego dije, no puede ser, son idólatras. Ellos adoran a María, adoran a los santos, ¿no? Y se me fue esa idea de la cabeza. Nunca más volvió a venirse esos pensamientos. Eh, Estuve 20 años, 20 largos años en la congregación, en esta iglesia pentecostal. Durante estos 20 años tuve mi sequedad espiritual. Obviamente hubo momentos en que me enfrié tanto que me alejaba por un tiempo de la iglesia, pero nunca cuestioné la doctrina. O sea, aunque yo me alejaba un poco por momentos, yo siempre pensé que ellos eran la iglesia verdadera. Es más, yo siempre hacía como un tipo de pensamiento en mi cabeza en cuanto a la historia. En mi mente siempre se me venía esto. Jesucristo fundó una iglesia, pero esta iglesia se destruyó con el tiempo, desapareció por la persecución. Luego aparecieron la iglesia católica con Constantino, eso era lo que nos enseñaban. Y pues esta iglesia tenía enseñanzas combinadas con cosas paganas y todas estas cosas. Y que a lo largo de los años estuvo en oscuridad la verdadera enseñanza o el evangelio puro, y que no fue hasta un Martín Lutero que vino a, a traer de nuevo la verdadera doctrina de Cristo. Y que al pasar los años, eh, la iglesia se ha ido purificando, hasta el punto en que llegó y nació la congregación en donde yo asistía, y pues que ellos son los que tienen la verdadera y sana doctrina. Para mí, en ese entonces, era mi congregación la que enseñaba exactamente lo mismo que enseñaba la iglesia primitiva. Y esto yo lo decía pues ignorando muchas cosas, porque nunca me tomé la molestia ni siquiera de estudiar a los padres de la iglesia, porque yo tenía entendido que todos esos años en lo que conocemos de los padres apostólicos, padres de la iglesia, se supone que en esos años no existía nada de eso, habían sido destruidos o simplemente vivían escondidos en cuevas. Y ahora aquí viene, digamos, ya un poquito lo más importante. En el 2018, esto ya fue hace poco, 2018, luego de unos buenos años que estuve alejado del Señor, y eso también tengo que contarlo, estuve un tanto alejado, pero volví. Y me encontré con algo muy peculiar que antes no había visto, que era la apologética, pero la apologética o sea, en sentido general, como defensa de la fe. ¿A qué me refiero? La apologética teísta y la apologética de la veracidad del cristianismo, ¿no? Y justamente los primeros videos que yo encontré de apologética fue del señor Dante Urbina. Yo ya le había comentado de él. A mí esto me impactó, porque yo como creyente
no sabía cómo yo responder a las objeciones que hacía un ateo o un agnóstico. Entonces esto a mí me cautivó y ahí me metí. Yo no sabía que el señor Dante Urbina era católico. Yo pensaba que él era un protestante más, porque para mí este era el estereotipo que yo tenía de un católico. No amaban a Dios, no vivían su fe, vivían solo para el mundo. Pero este señor me demostró todo lo contrario. Él se notaba su amor por Cristo, su amor por la verdad. Entonces yo pensé que él era un protestante, hasta que en una entrevista que vi en su canal de YouTube, me di cuenta que era católico. Y yo me quedé sorprendido, no puede ser católico. Este hombre ama a Dios, este hombre defiende la verdad con todo su corazón. Además es un hombre muy inteligente y ha estudiado tanto, ha debido darse cuenta que la Iglesia Católica es la gran ramera de... Bueno, esa era mi idea en ese entonces. Ujú. Eh, y bueno, pero yo lo seguí admirando por su trabajo apologético. Él ha debatido con ateos formalmente y ha escrito libros. Y un día yo, por querer seguir aprendiendo más, y esto lo tengo que contar porque también es importante, es parte de lo que a mí me llevó a poco a ir encaminándome en lo que es, llegar a la Iglesia Católica. Por medio de un amigo, me agregó a un grupo de WhatsApp donde él está. Y ahí habemos muchas personas de distintas denominaciones, pero el centro es simplemente hablar de la apologética teísta, defender la existencia de Dios y también defender la veracidad del cristianismo en general, o sea, probar la resurrección de Cristo, la confiabilidad de los evangelios, ¿no?, del Nuevo Testamento. Entonces, no sé, el grupo se encarga de eso, ¿no? Y está prohibido, recuerdo que en este grupo, hablar de denominaciones, obviamente, porque todos entraríamos en una discordia. Pero a alguien se le escapó hablar acerca de una vecina que era católica, lo puso en el grupo, y que esta vecina había dicho lo siguiente: yo no estoy agradecida con Dios porque Dios nunca me hizo un milagro. Yo estoy agradecida con mi mamá María. A ella sí le creo. Algo así eran sus palabras. Y entonces el señor Urbina entró y comentó esto, ¿no? Y dijo, pues él dijo de manera sarcástica: eso en mi tierra se llama ignorancia. Y él nos explicó, para todos, ya para todo el grupo, que en realidad esta herejía de adoración a María había sido condenada ya en el siglo IV, si no me equivoco. Creo que, aquí lo tengo anotado, creo que eran los coliridianos. Coliridianos eran estas personas que prácticamente le rendían un culto como una diosa a la Virgen María. Eso a mí me dejó muy sorprendido. Yo no sabía nada de eso, porque hasta ese entonces yo pensaba que ellos efectivamente adoraban a María. Para mí era que ellos consideraban a María como una diosa. Y cuando me enteré de esto, de que la Iglesia Católica había condenado esto como una herejía, yo simplemente me quedé pensando y dije, bueno, esto no sabía, qué buena información, lo tendré en cuenta, nada más, pero no creo mayor impacto. Lo que sí me impactó más fue lo que él dio a conocer de no recuerdo si era sacerdote, pero tengo su nombre aquí, es San Luis María de Montfort, que escribió el Tratado de la Verdadera Devoción a María. Bueno, Dante Urbina nos dio un pequeño extracto de este libro y lo voy a leer porque esto a mí me impactó mucho. Y me impactó a mí porque yo hasta ese momento pensaba que los católicos adoraban a María. Pero este hombre, que era devoto de María, había escrito esto en su libro y, si me permite, voy a leer este pequeño extracto.
y dice así: confieso con toda la iglesia que, siendo María una simple criatura salida de las manos del Altísimo, comparada a la infinita majestad de Dios, es menos que un átomo, o mejor, es nada, porque solo Él es el que es. Por consiguiente, este gran Señor, siempre independiente y suficiente a sí mismo, no tiene ni ha tenido absoluta necesidad de la Santísima Virgen para realizar su voluntad y manifestar su gloria. Le basta querer para hacerlo todo. Así comienza San Luis María de Montfort en su libro. Y eso, escucharlo de una persona tan devota de la Virgen María, me sorprendió, porque yo esperaba realmente que ellos exalcen tanto a la Virgen como una diosa. O sea, ese era el estereotipo que yo tenía de ellos. Entonces, eso sí me impactó. Y eso sí me dejó muy pensativo. Y dije, bueno, quizás hay algunas cosas que yo creo de los católicos y que no es cierto. Bueno, luego, alguien más, ya días después, alguien había hablado el tema de las iglesias, pero no recuerdo exactamente cuáles fueron las palabras o la pregunta que alguien hizo. Pero esto para mí fue como una bomba, que prácticamente me hizo empezar a dudar un poco en cuanto al tema de las iglesias, si alguien tiene la verdadera doctrina. Y Dante hizo un razonamiento acerca de si existe realmente una iglesia que contenga el verdadero evangelio, el evangelio desde sus inicios hasta ahora. Y él hizo lo siguiente, y eso a mí me dejó marcado para siempre. Él dijo esto, que hay tres posibilidades. La primera es que ninguna iglesia tiene la verdad. 2, que todas tienen la verdad. Y 3, que solo una tiene la verdad. Ahora, en la primera, él nos explicó que es imposible que ninguna tenga la verdad. Nadie sería cristiano, mejor nos pasamos a otra religión, menos la cristiana. Entonces, el punto 2, decir que todas tienen la verdad es un absurdo, es absurdo. Es absurdo. Muchas de las iglesias enseñan doctrinas que se contradicen las unas con las otras, ¿no? Por ejemplo, hay algunas que creen en la presencia real, que en este caso es la católica, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, mientras hay otras iglesias que la niegan. Entonces, ambos no pueden ser verdad, ¿no? En cuanto al bautismo, bueno, entre otras más, él explicó que no, es absurdo pensar que todas pueden tener la verdad al mismo tiempo. Entonces, de ahí se sigue que solo uno puede tener la verdad plena de la doctrina, el evangelio. Y eso a mí me dejó pensando, porque yo dije, bueno, tienes razón, simple lógica, no puedo decir que todas las iglesias tienen la verdad porque en muchos temas se contradicen. Ahora, yo decía, si hay una iglesia que sí tiene la verdadera doctrina, ¿cuál es? Hasta ese entonces yo no quería pensar que era la católica, para nada. Tiene que ser una iglesia protestante, dije yo, menos la católica. No puede ser la iglesia protestante. Luego, cuando le preguntaron a ella, meses después, en el grupo, qué libro seguía de él, ya que él había escrito hasta ese entonces el primero para demostrar la existencia de Dios, el segundo, demostrar que es el cristianismo, hablando en términos genéricos, es el cristianismo que es la verdadera religión, ¿no? Que Dios se manifestó en la persona de Jesucristo. Pero el siguiente libro, él lo dijo, iba a demostrar que de todas las iglesias de la cristiandad es la católica la verdadera iglesia de Cristo. Pues yo di el grito al cielo en ese entonces, recuerdo, yo dije, no puede ser. Conociendo la capacidad de este señor, dije yo,
posiblemente lo consiga, muchos le crean, y llegué a pensar que, bueno, en mi ignorancia, llegué a pensar de que él iba a prepararle el camino al anticristo, ya que en mi congregación, en ex congregación, perdón, nos habían enseñado que el anticristo pues venía de la iglesia católica. Yo llegué a pensar eso, aunque parezca broma, llegué hasta ese extremo. Yo dije que él va a engañar a mucha gente porque fácil puede con la habilidad que tiene, fácil puede convencer a muchas personas con el libro que escriba. Así que me voy a encargar de refutar su libro el día en que salga y haré un video y refutaré todo, porque el catolicismo es falso, decía yo. Y así estuve, hablé con algunos amigos míos que eran también protestantes sobre este tema y les decía, yo recuerdo, tengan cuidado con el señor Urbina, tengan cuidado con él porque él los va a llevar al engaño y todo esto. Y recuerdo que al pasar los meses, estoy hablando ya a finales del 2018, poco a poco empecé a abrir mi corazón cuando pensé de este modo. Yo, como dije al inicio, yo lo admiro bastante al señor Urbina por su trabajo apologético y porque con su vida, con su testimonio, demuestra que realmente es un verdadero cristiano. Entonces, yo dije, él era ateo. Esto yo decía en mi mente, él era ateo. No hay ningún ateo que el día de hoy sea cristiano por su propia cuenta. Es por la gracia de Dios. O sea, por su propia cuenta no hay ningún ateo que tiene esa iniciativa. Yo estoy seguro que Dios ha tenido que tocar su corazón y lo ha encaminado. Pero mi pregunta era, ¿por qué la Iglesia Católica? Mi respuesta más fácil en ese momento que a la mayoría de protestantes se le podría ocurrir fue que, bueno, quizás tuvo un pecado gravísimo que se desligó de Dios y cayó pues en una secta, que es, en ese entonces yo creía que era la Iglesia Católica. Esa era mi respuesta de escape. Pero decidí ser más honesto y entonces dije, bueno, yo pienso que él ha tenido que ver algo en su investigación, ha tenido que ver algo en toda esa investigación que él hizo del ateísmo al cristianismo para que llegue a la iglesia a la que ha llegado, que es la Iglesia Católica. Entonces, yo dije, quiero investigar si realmente él es católico porque ha visto algo en su investigación, entonces ese algo yo también quiero verlo. ¿Qué vio él que lo llevó hacia la Iglesia Católica? Yo lo quiero saber. Y bueno, solo quedó como un simple pensamiento. No me lo tomé tan en serio, pero al pasar los meses, y ya aquí hablo ya del 2019, a inicios del 2019, eso me empezó a angustiar, porque había muchos temas que yo sabía que la Iglesia Católica no creía, pero que en mi congregación sí, por ejemplo en el rapto. Yo tenía entendido que el rapto de la Iglesia Católica no enseña sobre el rapto. Y yo me angustiaba un poco porque decía dentro de mí, si no existe el rapto, entonces ¿qué estoy esperando? Pero ¿qué tal si sí existe? ¿Qué tal si es cierto sobre el rapto? Entonces, entre otros temas también empecé a angustiarme un poco y no podía estar así con esa duda. Entonces, yo quería realmente saber más, pero no sabía cómo, no sabía dónde ir, no sabía en dónde investigar. Y no me atrevía todavía a hablarle al señor Dante. Entonces, un día en el grupo, él aprovechó para decir que cualquiera que tenga dudas acerca de la Iglesia Católica son bienvenidos a hacerle preguntas. Entonces yo dije, bueno, ya tengo la puerta abierta. Y ahí ya fui directamente a él. Y recuerdo que el primer tema que yo le pregunté fue sobre la sola fide. Y aquí quiero hacer como un pequeño paréntesis.
En mi caso no era necesario preguntarle sobre la sola fide, porque en la iglesia, en la congregación donde estaba, ellos no creen en la sola fide. De hecho, ellos son pentecostales, pero no creen en la sola fide de la manera como lo creen otras congregaciones protestantes. En esta congregación sí se daba el valor a la fe de la mano con las obras, ¿no? No solamente es por mera fe, ¿no? Por una sola fe. ¿Cuáles eran las respuestas que él me iba a dar? Las respuestas bíblicas. Y recuerdo que me envió unos cuantos audios dándome evidencia bíblica e histórica también acerca de esta doctrina nueva, porque nunca estuvo en los padres de la iglesia. Y yo le agradecí cuando me explicó todo y le dije, bueno, muchas gracias por haberme explicado sobre este tema. A mí ya me habían enseñado de esa manera, le dije. Y él aprovechó para decir, entonces no te quedes en medias verdades, ¿no? Sigue avanzando y a buscar más, ¿no? La verdad plena. Y el segundo tema que yo tomé fue el del bautismo, ya que en la congregación también donde yo estaba, ellos creen que el bautismo es necesario para la salvación, muy distinto a lo que otros protestantes creen, ¿no? En mi congregación pentecostal sí creen que es necesario el bautismo para la salvación, pero solo de adultos. Entonces la pregunta que yo le tenía que hacer a él era acerca de si también la Iglesia Católica enseña eso, que es necesaria para la salvación bautizarse, y el por qué bautiza niños. Esta parte sí me encantó mucho, porque él me probó por muchos textos bíblicos que yo había leído muchas veces, que efectivamente en Hechos de los Apóstoles, aunque no claramente, o sea, no aparece y que se bautizó un bebé, pero se entiende. Por ejemplo, cuando en los textos donde dice que se bautizó tal persona y toda su casa, o todos los suyos, ¿no? Y bueno, no voy a ir en detalle con todos los textos bíblicos que él me dio, pero yo me quedé sorprendido porque yo le dije a él, yo he leído esto muchas veces, ¿cómo no me di cuenta? Y él me dijo, bueno, es que muchos protestantes ya están como, por decirlo así, configurados a rechazar cualquier doctrina católica, que aunque tú veas un texto que respalde una doctrina católica, como estás configurado a rechazarlo, pues no lo vas a ver, así lo leas muchas veces. Pero yo ya me había abierto a la posibilidad de que quizás la Iglesia Católica sí sea la Iglesia de Cristo. Y logré verlo, y me impactó mucho, me dio también evidencia histórica de los padres de la Iglesia, los padres apostólicos, donde ellos bautizaban también infantes. Y eso yo no lo sabía y yo me sorprendí mucho. Y fue ahí donde él me dijo, voy a darte la página de un apologista católico, se llama José Miguel Arraiz. Él tiene una página, se llama apologeticacatólica.org, y es muy bueno, y si hay alguno que no lo conoce, le invito a ir a esa página, es buenísimo. Entonces, él me dijo, mira, en mi proceso, José Miguel Arraiz también me ayudó a mí. En el proceso cuando yo estuve buscando cuál era la iglesia verdadera, ya que él era muy anticatólico. Dante Urbina también fue muy, muy anticatólico. Entonces, fue ahí donde ya empecé de lleno mi investigación. Ya sabía dónde buscar más información. En la página de Apologética Católica ahí nos dan bastantes trabajos patrísticos. Entonces ahí yo puedo ver, pude estar leyendo sobre bastantes temas, como por ejemplo la Eucaristía, el bautismo, la intercesión de los santos, sobre la Virgen María, todo lo que creían en la iglesia primitiva, lo cree también la Iglesia Católica, el día de hoy. Y eso poco a poco, como que ya mi corazón se iba abriendo más.
Recuerdo que llegué a comprar también la Didaje. De hecho, lo tengo aquí. Aquí está. No sé si lo pueden ver. La Didaje. Llegué a comprar esto y me gustó mucho porque pude saber también qué era lo que enseñaban en aquellas épocas, en los primeros cristianos, y básicamente pues es lo mismo que enseña la Iglesia Católica hoy. Yo decía entre mí, ¿cómo no tuve este material antes? ¿Cómo no sabía? ¿Por qué nadie me lo dijo? Que había todo esto. En mi congregación jamás me enseñaron sobre eso. Como les decía, a mí me enseñaron simplemente que esa iglesia había desaparecido. Esa primera iglesia, o sea, que murió, y que Constantino fue el que creó la Iglesia Católica. En fin, recuerdo que cuando yo por fin pude comprobar que la confesión realmente es bíblica, ¿no? Yo ya no tenía dudas de esto. Recuerdo que yo sí me sentí un poquito triste, o sea, voy a ser sincero, me sentí un poquito triste porque dije, ahora que sé esto, tengo que actuar de acuerdo a mi conciencia. Si sé que ya no es simplemente directamente Dios y yo para pedirle perdón por algún pecado que he cometido. Si sé ahora que tengo que ir yo ante un sacerdote, porque así es como Jesús estableció este sacramento. Yo en ese entonces, al aceptar esta gran verdad, yo me sentí un poquito triste porque sentí que ya no tenía ese regalo que directamente hablar con Dios. Pero en ese entonces Dante me supo alentar, me supo dar unas buenas palabras de aliento con respecto a este tema. Y bueno, seguía buscando más, más que nada eran los padres de la iglesia. Quería saber yo todos los temas, todas las doctrinas que enseña la Iglesia Católica, quería ver que estén respaldadas realmente en la Iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque se supone que si los padres apostólicos estaban cerca de los apóstoles es porque habían recibido una enseñanza directa de ellos. Entonces se supone de que si lo que ellos enseñaban era lo que habían oído de los apóstoles, ¿no? Entonces era algo confiable, era algo realmente confiable. El testimonio de los padres apostólicos, los padres de la iglesia en general son confiables. Yo tenía eso en mente y no me puse a hacer objeciones, nada. Ya, como yo les decía, ya había abierto mi corazón. Y recuerdo que me impactó bastante el testimonio de Fernando Casanova. Yo no lo conocía, no lo conocía, Dante me lo dio, él me dio su testimonio, me pasó el video y lo vi. Me gustó mucho, básicamente era algo similar a como yo estaba pasando en cuanto a la búsqueda de la verdad, solo que él duró como 5 largos años. Y luego empecé a buscar en la página de Apologética Católica la sección de testimonios, porque también quería ver cómo ellos llegaban a la fe católica, qué veían en su proceso, y en mucho coincidíamos, pero me encantaba leer estos testimonios. Poco a poco iba ya asimilando, iba aceptando, porque tenía la evidencia enfrente, ¿no? Tenía la evidencia y ya no ponía mucha objeción. Lo que me costó un poquito más fue sobre la Virgen María. Eso sí me costó un poquito más. Eso sí voy a hacer. Luego vi el testimonio de Scott Hahn. Lo admiro mucho porque es un hombre enamorado de la Eucaristía. Habla de la Eucaristía y hace de la antigua alianza con el Cordero Pascual y la nueva alianza, que Jesucristo vendría a ser el Cordero de la nueva alianza, y que tenía que ser el Cordero
en el Antiguo Testamento, pues tenía que ser consumido. Y a mí me sorprendió bastante que, pues, si Jesucristo es el verdadero Cordero, pues ahí no termina todo, falta también consumirlo, ¿no? Y él, bueno, ya usted conoce también a Scott Hahn, ya sabe cómo sus charlas que él hace, y eso me impactó bastante, me impactó mucho, y con la ayuda de los padres de la iglesia también me di cuenta que ellos creían en la presencia real de Jesucristo, que era Cristo mismo, su cuerpo y sangre. Y ver a este hombre, Scott Hahn, tan enamorado de la Eucaristía, a mí me llenó también de esas ganas de seguir buscando más y querer yo también tomar parte en lo que es la Eucaristía. Como dije en el principio, yo ya había hecho la primera comunión, era la primera vez que había comulgado de niño, entonces en esa época recuerdo que yo era muy pequeño, no tenía idea que realmente era el cuerpo de Cristo, que yo recuerde, no. Entonces, ahora que sabía, pues tenía muchas ganas ya de poder comulgar otra vez, pero había un miedo, por momentos me venía un miedo y decía, ¿qué tal si me estoy sugestionando? ¿Qué tal si resulta todo esto falso y simplemente me estoy dejando engañar? Pero trataba de pensar bien y decía, bueno, acá está la evidencia, o sea, nadie me está dando cuentos, tengo toda la evidencia histórica y sustentada también con la Biblia, entonces, adelante, seguía yo. Me compré el libro, que acá lo tengo, el libro de Scott Hahn, Roma, Dulce Hogar, aquí lo tengo. Digamos que este libro fue lo último que leí y que me empujó ya con todo y de lleno a la Iglesia Católica. Me impactó bastante el testimonio de Scott Hahn aquí con su esposa, y eso fue ya mayo del 2019. Ya habían pasado ya un poquito más de 2 meses sin parar de estar leyendo y leyendo, buscando información. Si tenía dudas, le preguntaba a Dante. Él fue como mi maestro. Hasta ahora lo considero así. Él fue como mi maestro. Tenía dudas, le preguntaba. Acerca de la historia, la época medieval, también la Inquisición, las leyendas negras. También eso tuve que averiguar. La verdadera historia de la Edad Media, que muchos piensan que es una época oscura donde mataban científicos, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, en realidad es tanta información que no podría contarla ahorita todo, pero más o menos fue ese mi proceso sin parar. Fue 2 meses, pero sin respirar. O sea, era casi diario que me la pasaba leyendo, investigando, en videos, por escrito. Leía y leía, preguntaba a Dante, esto no entiendo, explícame a qué se refiere, y me lo explicaba de una manera tan fácil. Y fue en el mes de mayo, donde ya después de haberme nutrido de toda esta evidencia de que la Iglesia Católica realmente es la iglesia que Cristo fundó, que nunca desapareció. Ah, por cierto, otro paréntesis quiero abrir. En mi época, cuando era protestante, yo recuerdo que siempre se me venía a mi mente, cuando leía los Hechos de los Apóstoles, cuánto me hubiera gustado, decía yo, estar en la iglesia de los apóstoles, en la iglesia que Cristo ahí había creado, pero qué lástima que esta iglesia ya no existe. Yo decía eso, qué lástima. Y luego de haber, ya después de estos 2 meses bien aprovechados, dije, esta iglesia nunca desapareció, estuvo en mis narices, todo este tiempo estuvo en mis narices, la iglesia que yo anhelaba estar, a la que yo anhelaba pertenecer, la iglesia de mis sueños, decía yo dentro de mí, siempre estuvo ahí, nunca desapareció. Esa parte me llenaba a mí de alegría.
Y fue en el mes de mayo ya donde yo acepté y dije, ya no me quedan más dudas, tengo toda la evidencia aquí. La Iglesia Católica, y lo dije en voz alta yo mismo, en mi casa, la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Así fue como, como yo ya empecé a tener esas ganas luego de ir a misa, pero no sabía cómo. Yo hablé con Dante, me dijo, bueno, tú has dado eres bautizado, has dado la primera comunión, prácticamente tú no necesitas ya mayor cosa como otros que sí entran, que los tienen que bautizar y dar la Eucaristía, ¿no? Tú no, tú vas, te confiesas y ya puedes comulgar. Entonces yo busqué eso, busqué ahora, luego de 20 años, 20 años, nuevamente volver a confesarme y comulgar. Y esta parte también quiero contarlo, porque yo no podía ir solo, sentía como que un poco de vergüenza, porque ya casi todos aquí en mi ciudad pues saben que yo era evangélico. Entonces yo decía, ¿qué dirán que me vean caminar a la parroquia? Entonces yo le pedí la ayuda a un amigo que me acompañara, acompáñame a misa aquí. Y él se sorprendió cuando o sea, le dije eso, porque se supone que yo era evangélico, ¿no? Se sorprendió, ¿cómo hacías? ¿Qué pasó, no? Y es una larga historia, le dije, acompáñame, acompáñame, y fui a misa, y aquí tuve una experiencia. Hasta este entonces, intelectualmente, yo ya estaba convencido que la Iglesia Católica era la Iglesia de Jesucristo. Ya no tenía dudas. Pero como que Dios me quiso dar un regalito más. Cuando yo entré a la parroquia, yo esperaba sentir rechazo, esperaba ver las estatuas y decir, no, esto no va conmigo. Pero entré, y esto lo digo con mucha sinceridad, me sentí bienvenido, me sentí en casa, cosa que yo no esperaba sentir. Yo no fui con ese pensamiento de sentirme bien, no, yo fui con el pensamiento de aburrirme, sentirme incómodo y salir de ahí. Pero apenas entré, me sentí tan bienvenido, como que si el Señor me hubiera abierto sus brazos y me dijera bienvenido. Sentí un ambiente así de estar en familia, y se me vino a la mente mi anhelo, mi sueño de años de querer estar en la iglesia de los apóstoles. Y yo miraba a toda la gente ahí y decía, aquí estoy, la iglesia en que siempre soñaba estar, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Y eso me hace sentir más contento. Recuerdo que en la parte la parte de la Eucaristía, cuando el Padre hizo la consagración, yo estaba sentado atrás, así que en el momento en que todos tuvieron que arrodillarse, lo hicieron tan juntos, tan unánimes, parecía una especie de coreografía porque todos lo hicieron al mismo tiempo, pero yo vi ahí una solemnidad enorme, 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 y eso me impactó porque yo ya sabía, por lo que había leído, que la iglesia primitiva siempre ha creído que es Cristo mismo, su cuerpo y sangre ahí. Entonces se le rinde adoración a Cristo mismo en ese momento. Y ver a ellos que tan solemnemente todos se arrodillaron. Yo también lo hice porque mi amigo me codió, me dijo, también hay que arrodillarme. Y yo me arrodillé y me sentí en familia, me sentí bienvenido, me agradó muchísimo esa primera vez, luego de 20 años de haber estado, estar en misa, primera vez estar en misa luego de 20 años. Y a la semana fui a confesarme y pude comulgar, incluso escribí la fecha, porque en mi parroquia tienen la fecha de mi primera comunión, y pues yo también quise poner la segunda vez que voy a comulgar. Y desde ese entonces empecé ya a congregarme, aunque iba
un poquito como que avergonzado de todos modos, porque habían caras, rostros que me conocían y me miraban como, ¿qué hace aquí él? ¿Qué hace aquí él? Sí, pero no de mala gana, sino de sorpresa. El padre de la iglesia me recibió muy bien, le conté mi proceso de conversión, se sorprendió, esto nunca lo he visto, dijo el padre, esto nunca lo he visto, que alguien que sea protestante venga a la iglesia católica, pues aquí veo que Dios ha obrado, porque no veo otra respuesta, me dijo el padre. Y él me decidió ser mi guía espiritual, ¿no? Hasta ahora, él, en muchas cosas él me ayuda, me aconseja, con él me confieso también, con él me confieso. Y yo, a finales del 2019, el año pasado, más o menos entre octubre, decidí terminar mi iniciación cristiana, que la confirmación, es lo único que me faltaba. Y ya que ellos tienen su catequesis para adultos dejando un mes, entonces pues yo porque es un mes nada más para ya los adultos de catequesis y luego a los que le falta pues su bautismo, su Eucaristía y por último su confirmación. A mí solo me faltaba mi confirmación. Y bueno, tuve la bendición y el gran privilegio de comentarle esto al señor Dante Urbina, y le pedí si por favor él podía ser mi padrino. Y pues él aceptó y ahora él es mi padrino, ya que él ha estado guiándome como un maestro hasta ahora y se alegró mucho, me alentó. Fue realmente una sorpresa de que la aceptara, porque sé que él para muy ocupado, pero sí aceptó, vino hasta mi ciudad. Y el consejo que me dio, porque ahora que recuerdo, le había dicho que lo último que a mí todavía como se me hacía muy difícil era la devoción a la Virgen María. Entonces lo último que él me aconsejó fue eso, ¿no? Si realmente quieres amar verdaderamente a Cristo, entonces aprende a amar como Cristo amó a su madre, ¿no? Entonces también aprende a amar a la Virgen María. Y él fue el que me obsequió un libro virtual aquí tengo su nombre, del Tratado de la Verdadera Devoción a María, de San Luis María, San Luis María de Montfort. Muy bueno, muy bueno el libro. Y ahora, recién, en estos meses, es donde ya por fin empiezo a sentirme ya como un hijo, cuando rezo el rosario y estoy ahí pidiendo la intercesión de nuestra Madre, porque era lo último que faltaba, porque todavía andaba un poquito así duro, pero ya, poco a poco. Y bueno, también me ayudo de su canal de usted, donde sigo aprendiendo y más cosas aún. Amén. Y bueno, creo que eso sería todo. No cabe duda, ¿no? Que al escuchar tu testimonio, fue Dios quien te llamó mediante su espíritu y hasta como te dijo el padre, ¿no? Sorprendido, ¿no? Ahora sí que nadie de la Iglesia Católica fue a sacarte de tu casa a darte bibliazos en la cabeza, sino que verdaderamente fue Dios, fue el Espíritu de Dios, ¿no? Y como dices tú, ahora el señor Urbina hasta es tu padrino, ¿no? Me vino a la mente, ¿no? Cuando dices que estabas en el grupo de WhatsApp con personas de todas las denominaciones y que dices que había un señor católico, ¿no? El señor Urbina que les hablaba ahí de la Iglesia Católica. Nunca te imaginaste quizás que este señor Urbina un día sería que tú serías católico y que un día él sería tu padrino, ¿no? Sí. Por cierto, yo llegué a contarle
al señor Dante Urbina, ahora, ahora es mi padrino, llegué a contarle que yo llegué a tenerle pues sí, un pequeño así rechazo por lo que él iba a hacer con su libro, que iba a demostrar que la Iglesia Católica era la Iglesia verdadera, ¿no? Y yo se lo dije en persona, yo te veía como un enemigo y ahora fue el día de mi confirmación. Y ahora eres mi padrino. ¿Qué pasó aquí? Dije yo, solo, bueno, Dios nos tiene siempre sorpresas. Así es, fíjate, qué increíble. No cabe duda que ha sido la mano de Dios y sabes, pues, bueno, lo sabes, ¿no? No eres el único. Está sucediendo mucho que muchos, que son o protestantes o agnósticos, ateos, ahora sí que el Espíritu de Dios, no sé, la verdad yo mismo no sé cómo explicarlo, pero Dios está obrando de una manera realmente, de una manera muy especial ah, que muchos de la nada, por así decirlo, que ni siquiera tienen planes e incluso hasta sienten un disgusto por la Iglesia Católica, se están convirtiendo. Se están convirtiendo. Y esto a pesar pues de los escándalos que ha habido, de los malos, algunos malos sacerdotes, a pesar de los escándalos que uno quisiera o pudiera mencionar, a pesar de las debilidades que pudieran existir en la iglesia, ah, vemos cómo muchos se están convirtiendo. Y esa es la obra del Señor. Yo la verdad muchas veces me quedo pensando, digo, ¿qué es lo que Dios estará haciendo? Pero bueno, siento que Dios me dice, no te toca a ti saber, no te toca a ti saber los detalles, solo te toca consagrarte, buscar la santidad y servir a Dios, ¿verdad? Sí. Eh, si alguien te está escuchando, Diego, si alguien te está escuchando, quizás otro Diego, quizás en tu mismo Perú, quizás en México, quizás en la Argentina, en los Estados Unidos, en España, quizás hay otro Diego que ha estado prestando atención a lo que la Iglesia Católica tiene que decir, a lo que es la fe católica, quizás es protestante, quizás es ateo, agnóstico, no es nada, simple y sencillamente indiferente ante la religión, pero de alguna manera se está mostrando interesado o está explorando. ¿Qué le dirías a esos Diegos que están por ahí escuchando tu testimonio? ¿Qué les compartes? Bueno, que para empezar, la verdad nunca puede estar oculta. La verdad siempre, siempre va a prevalecer. Siempre, siempre. Entonces, uno tiene que dejarse... eh, había una frase que era que el hombre no descubre la verdad, sino el hombre deja que la verdad lo descubra él, ¿no? Que la verdad llegue a él. Si quizás están empezando a tener también como que cierta curiosidad de saber qué realmente enseña la Iglesia Católica, o si es cierto que tiene su fundamento desde sus inicios, desde el primer siglo, pues yo les animo a que realmente profundicen, a que estudien, investiguen, especialmente en la historia de la Iglesia, de los padres apostólicos, la Iglesia primitiva, y que, y que no se dejen llevar por el prejuicio, ya que algo que a mí me ayudó en mi proceso fue sacar de mí ese prejuicio que tenía sobre la Iglesia Católica, sobre esos estereotipos que yo tenía de los católicos, y simplemente dejarme llevar por la evidencia. Si la evidencia me dice y me indica que la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera de Cristo, pues tengo que actuar de acuerdo a mi conciencia. Si ahí está la evidencia, está la prueba, no me puedo echar para atrás. Pero insistí, yo no me detuve, insistí. Entonces a los que están pensando en entrar a este gran viaje, pues que no se echen para atrás, sino que, que empiecen, y los que ya están en este proceso, que continúen, porque van a llegar a buen puerto.
Así es, de hecho, ahora que te escucho decir eso, que no se echen para atrás, sucede. Yo creo que a todos los que han dado este paso de conversión, les ha sucedido que tienen etapas en las que se llenan de temor. A mí en lo personal me sucedió. Había momentos en los que me daba temor continuar y trataba de sacar la idea del catolicismo de mi cabeza y lo lograba quizás por un par de semanas, 3 semanas, tal vez siendo optimista un mes que ya no estaba pensando en el catolicismo, pero no podía. Es que cuando ya Dios te muestra cosas, uno mismo se siente mal de estarlas ignorando, porque ya estás pecando contra la verdad, estás yendo en contra de tu misma conciencia, porque tú en tu Sí, conciencia, a pesar de que puedas tener 1000 objeciones todavía contra la Iglesia Católica, pero ya sabes que hay cosas que son verdad y que la Iglesia Católica las cree y no las puedes ignorar por más que lo intentes. Así es de que si alguien nos está escuchando y ya Dios te ha mostrado cosas, pero aún tienes todavía 1000 objeciones contra la Iglesia Católica, tu deber no es desistir, no es, como dice nuestro hermano Diego, no es echarte para atrás, tu deber es perseguir la verdad, tu deber es dejarte vencer por la verdad. Y bueno, te animamos a que sigas adelante. Este, más en lo particular, Diego, ya para ir cerrando, más en lo particular, tú que fuiste pentecostal, si hay algún pentecostal que nos está escuchando, no sé, de las asambleas de Dios, del, ah, del cuadrangular, bueno, de las diferentes denominaciones porque pentecostales hay muchos, ¿no? No es una sola, sí, hay de diferentes, ujú, ¿verdad? Pero ¿qué les dices sí, sí. a los hermanos separados del mundo pentecostal? ¿Qué mensaje les das? Bueno, que si realmente aman al Señor, como ellos dicen, y yo estoy seguro que sí, muchos de ellos es muy cierto que aman al Señor, pues que no se conformen con poco, sino que quieran más del Señor, que anhelen ese todo del Señor. Como me lo dijo también eh, mi padrino, me dijo en el tiempo en que yo también tenía como que un tipo de miedo así de seguir, él me dijo que míralo de este modo, tú ya estás en luz, porque él me lo dijo, yo estoy seguro de que tú eres cristiano, amas al Señor, pero míralo como que tú estás en luz, pero estás en busca de mucha más luz, nada más, ¿no? Entonces yo les diría que a mis hermanos que son pentecostales también, eh, que si aman al Señor realmente, eh, especialmente que se interesen bastante en saber de su historia, y me refiero a la historia del cristianismo en general, la iglesia, cuándo fue creada. Que no piensen como yo pensaba que la iglesia pues desapareció, no desapareció. Ahí está la evidencia, están los escritos de los discípulos, de los apóstoles y discípulos, así sucesivamente. Entonces, que lean, que investiguen y se van a dar cuenta que eh, toda esa evidencia pues les va a llevar a la iglesia católica. Así es. Algo que ahorita que te escuchaba, la manera como tu padrino, Dan Turbina, te lo explicó, que tú ya que tú como pentecostal, tú querías estar en la luz y querías, entonces prácticamente lo que él te estaba diciendo es, estás siguiendo la verdad, no tienes por qué tener temor a seguir la verdad, a pesar de que te esté llevando en una dirección contraria a tu pentecostalismo, por así decirlo, ¿verdad? Yo pensaba algo similar, yo decía, bueno, si el catolicismo es de Dios, esto me tiene que ayudar a ser más santo. En el momento que yo detecte que no estoy creciendo en santidad y que no estoy avanzando hacia la santidad, en ese momento es cuando tengo que frenarme, darme la media vuelta y volver atrás, por así decirlo.
pero es algo que me di cuenta que no solo era un ejercicio intelectual, no solo es estar llenándote la cabeza de letras, con historia, con filosofía, o que los padres y que la teología, no, sino que me di cuenta que también lo que me estaba sucediendo era algo que me estaba ayudando número uno, a comprender más qué es la santidad. Y número dos, a poder progresar en ese camino de la santidad. Y eso sería una buena forma de que aquellos que están indecisos o que están explorando el catolicismo, este sería un buen parámetro para ellos. Mira, Ujú. si este camino no te está llevando a la santidad, eso debería ser una alerta para que no continúes. Pero si este camino, tu búsqueda por la verdad, va de la mano a que estés creciendo en santidad, o como lo decía tu padrino Dan Turbina, estás avanzando en la luz, Sí. no hay entonces razón para volver atrás. Te voy a dejar que compartas tus últimas palabras antes de despedirnos, Diego. Eh, bueno, estoy muy contento y muy feliz de haber llegado a la iglesia de mis sueños, como había comentado, que es la Iglesia Católica. Y siguiendo un poco lo que acaba de decir usted, de que realmente me ha ayudado bastante ahora que yo puedo confesarme y puedo comulgar, he sentido como que una gracia muy especial para soportar las pruebas, las aflicciones o las tentaciones. Eso lo he podido experimentar. Lo he podido experimentar y lo que usted dice es muy cierto, porque a mí me ha ayudado. A mí me ha ayudado cuando me he ido a confesar. Incluso he sentido, eh, en unas cuantas oportunidades, he sentido como un calor, un calor que, como si fuera Cristo mismo, que me abraza y me perdona, y me he ido muy renovado, muy libre. En el momento que he comulgado también me he sentido fuerte. No sé cómo explicarlo, pero el camino a la santidad, eh, con estos sacramentos que solamente tiene la Iglesia Católica, la confesión, la Eucaristía, pues se ha hecho mucho más, voy a decirlo más fácil, voy a decirlo de ese modo, ¿no? El camino a la santidad. Y bueno, quiero seguir ya en mis últimas palabras a mis hermanos que son aún católicos nuevecitos, ¿no? Que aún tienen tantas cosas por disfrutar de la iglesia del Señor y que han llegado a buen lugar, y a los que están en proceso también, que les animo a que continúen. Y pues eso sería todo, Amén. mi hermano. Bueno, hermano Diego, yo quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación a compartirnos tu testimonio aquí en nuestro programa. Te mando un abrazo hasta Lima, Perú, a ti y a los tuyos. Y bueno, estoy seguro que hablo a nombre de toda la audiencia. Gracias. Vamos a estar rezando, pidiendo a Dios por ti para que te siga fortaleciendo. Cuenta con nuestras oraciones. Y repito, estoy seguro que hablo a nombre de todos, hermano. Dios te bendiga, te mandamos un abrazo. Y bueno, a todos ustedes que nos han estado siguiendo, gracias, hermanos. Les pedimos que dejen sus comentarios. Si tienen alguna pregunta quizás para nuestro hermano Diego, adelante, dejen sus comentarios, compartan este testimonio, denle like, y no olviden compartir con sus familias, con sus amistades. Y bueno, de nuevo, gracias. Gracias a todos, hermanos. Dios les bendiga. Que tengan una buena Dios les bendiga. tarde, una buena noche. Que viva Cristo Rey. Hasta luego, hermanos. Que viva. Cristo Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servir a ti. Oh Salvador, tanto yo quiero amarte
y en tus pasos quiero yo seguir.